Buenas tardes. Vamos a comenzar a realizar nuestro proyecto integrador. Para ello tenemos planteado un problema, el cual es el siguiente. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarla, realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 40 por 20 centímetros y la construcción se realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. ¿Qué tenemos entonces? Ana se encontró este pedazo de cartón, el cual mide 40 de largo por 20 de ancho. ¿Qué quiere hacer? Quiere hacer una caja para guardar sus accesorios. Para ello, tiene que cortar las esquinas. Tiene que cortar un cuadrado en cada esquina. Para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadrados de las esquinas se forman 5 rectángulos, que vamos a identificar con S1, S2, S3, S4 y S5. Y hay que recordar que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, base por altura. Por ejemplo, en S1 la base mide X y la altura 20 menos 2X, que es los 20 del ancho del cartón menos una X y 2X que le cortó de cada esquina. Ese sería para el caso de S1 y S2, que es semejante. Y para el caso de S3 y S4 vemos que la base es 40 menos 2X, otra vez los 40 totales de largo del cartón menos una 2X que le quito. Por eso es 40 menos 2X, da esta base, y la altura es X. Caso semejante con S3. Comencemos para ver cómo se realiza esto. Entonces tenemos que S1 va a ser igual a base por altura, que es X por 20 menos 2X, según la figura. Esto es igual multiplicando a 20X menos 2X al cuadrado. Para S2 vimos que era la misma fórmula, entonces es también 20X menos 2X cuadrada. Estas expresiones representan la superficie de S1 y S2. Para S3, como vimos en la figura, tenemos base por altura es X por 40 menos 2X. Multiplicando tenemos 40X menos 2X cuadrada. Esta es la superficie de S3 y S4 era lo mismo. Entonces tenemos que S4 es igual a S3, 40X menos 2X cuadrada. Ya tenemos las superficies de S1, S2, S3 y S4. S5 cambia un poco, ya que la base por la altura tenemos que 40 menos 2X por 20 menos 2X. Veamos en la figura. Para S5 la base es 40 menos 2X y la altura es 20 menos 2X. Entonces base por altura queda 40 menos 2X por 20 menos 2X. Y con eso tenemos la superficie de S5. Multiplicando estos binomios tenemos que el primer término por ambos. 40 por 20 son 800, más por menos, menos. 40 por 2X, 80X. Menos el segundo término por ambos términos. Menos 2X por 20X es menos 40X. Menos por menos da más. 2 por 2, 4. X al cuadrado. Términos semejantes se suman. Entonces queda 800 menos 120X más 40
x cuadrada. Esto va a ser la superficie 5, que es la base de nuestra caja. Ahora bien, para obtener la superficie total, que vamos a llamar S, vamos a sumar la superficie 1 más la superficie 2 más la superficie 3 más la superficie 4 más la superficie 5. Ya sabemos sumar en polinomios y binomios, entonces tenemos primero S5, que es el más largo, es 800 menos 120x más 40x cuadrada. Ese es S5 más S4. S4 es 40x menos 2x cuadrado, entonces lo acomodamos aquí. Más 40x menos 2x cuadrado. S3 es lo mismo, más 40x menos 2x cuadrado. S2 es 20x menos 2x cuadrada, entonces es más 20x menos 2x cuadrada, y S1 es lo mismo, 20x menos 2x cuadrada. Hacemos esta suma y tenemos que S es igual, la superficie total de la caja va a ser 800 x menos 120 de x más 4, 8, 10, 12 más 120 menos 120, esto es 0. Entonces tenemos 40 menos 2, 4, 6, 8. Aquí en la fórmula tenemos un error, aquí no es 40, aquí es 4 solamente. Menos 4, más 4 es este. Este es este. Tuve un error de dedo, me confundí con este. Entonces aquí es 4 nada más. Y aquí, más 4, menos 4, 0. Entonces queda menos 4x cuadrado. Esta va a ser la expresión algebraica para calcular la superficie total de la caja. Todo en términos de x. X es la altura que se le corte en los cuadrados de las esquinas. Hasta ahí vamos bien. Para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen es la superficie de la base por la altura. En el caso de nuestra figura, la superficie de la base corresponde a S5. Esta es la base de nuestra caja, que es S5. Y S5 ya lo tenemos calculado. Solo tenemos que multiplicarlo por la altura para obtener esto, el volumen de la caja. Es la base, que es S5, multiplicado por la altura. Base por altura, y con eso obtenemos el volumen. Entonces primero tenemos que el volumen va a ser igual a la superficie de 5 por la altura, que es x. Sabemos que ese 5, que ya lo habíamos obtenido, va a ser igual a 800 menos 120x más 4x cuadrada. Y esto lo vamos a multiplicar por x, que es la altura. Todo esto por x. Entonces el volumen va a ser 800x menos 120x al cuadrado más 4 por x al cubo. Y esta va a ser la expresión para calcular el volumen de la caja en términos de x, que es la altura. Comencemos a resolver los problemas. El primero nos dice, el inciso A, calcular el volumen de la caja si la altura es igual a 5. Fácil. Con nuestra fórmula de volumen
que es igual a 800x menos 120x cuadrado más 4x al cubo, que es esta. Vamos a sustituir por la altura igual a 5. Fácil. 800 por 5 menos 120 por 5 al cuadrado más 4 por 5 al cubo. Aquí ya nada más hacer cuentas. Esto es 4000 menos 3000 más 500. Entonces el volumen va a ser igual a 1500 centímetros cúbicos. 4000 menos 3000 más 500, 1500. Este es el volumen que le va a caber a la caja si tiene una altura de 5 centímetros. Para el inciso C, nos dice que si necesitamos que la superficie de la caja sea igual a 784 centímetros cuadrados, ¿qué altura, o sea, la que vamos a encontrar ahora es X, qué altura debe de tener la caja para que tenga una superficie total a 784 centímetros? Entonces, ¿qué tenemos? Nuestra fórmula de superficie, tenemos que ese son los 784 centímetros, va a ser igual a 800 menos 4x cuadrada. Solo estoy sustituyendo la S, que es la superficie, por el dato que nos dan. La superficie que necesitamos tener. Nuestra incógnita es X. Entonces tenemos que despejar 784 menos 800, más este que está sumando lo vamos a pasar restando, aquí va a ser igual a menos 4x cuadrado. Y aquí pasamos vemos que la x cuadrado va a ser igual a 800 menos 784 sobre 4. X cuadrada va a ser igual a 16 entre 4. Esto es igual, esto va a ser que x cuadrado va a ser igual a 4. Entonces x va a ser igual a la raíz de 4. Por lo tanto, x va a ser igual a 2. Necesita tener la caja una altura de 2 centímetros para que contenga una superficie total de 784 centímetros. Esto es lo que estamos obteniendo aquí. El inciso D nos dice que si tenemos una altura de 0 centímetros, calculemos la superficie y el volumen de la caja. Bueno, entonces sustituimos en las fórmulas. La de la superficie es igual a 800 menos 4x cuadrada. Ese va a ser igual, la superficie va a ser 800 menos 4, x vale 0, cuadrado. 0 al cuadrado es 0, 0 multiplicado por cualquier cantidad de 0, esto es 0. Entonces la superficie va a ser igual a 800 centímetros cuadrados. El volumen, lo mismo. Nuestra fórmula de 800x menos 120x al cuadrado más 4x al cubo. Volumen va a ser igual a 800 por 0 menos 120 por 0 al cuadrado más 4x al cubo. Este sería 0. Esto dijimos que es 0, esto va a ser 0 y esto es 0. Cualquier cantidad multiplicada por 0 es 0. Entonces el volumen va a ser igual a 0 centímetros cúbicos. ¿Esto qué nos quiere decir?
que si tiene una altura de 0 solo va a ser una superficie de 800 centímetros cúbicos, pero como no hay altura no le va a caber nada a nuestra caja, entonces el volumen le cabe 0. Está lógico. El inciso E dice que considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5. Imagino que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 1,20 cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1,50 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 3 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Bien. Tenemos que el inciso E. La altura de la caja va a ser de 3 centímetros. Vamos a considerar la superficie de las laterales va a ser igual a la superficie 1 más la superficie 2 más la superficie 3 más la superficie 4. Y la superficie de la base va a ser S5. Eso es lo que tenemos que calcular, este y este. Siempre que X, o sea, la altura sea de 3 centímetros. Entonces, empecemos con sustituir en las fórmulas S1, S2, S3 y S4. Sabemos que S1, la expresión algebraica, dijimos que era 20x menos 2x cuadrado. Sustituyéndole por el 3, tenemos que va a ser 20 por 3 menos 2 por 3 al cuadrado. Esto es igual a 60 menos 9 por 2, 18, 42 centímetros cuadrados. Como ese 2 es igual, 42 centímetros cuadrados. Ese 3, la fórmula dice, la expresión algebraica dice que es 40x menos 2x cuadrada. Sustituyendo es 40 por 3 menos 2 por 3 al cuadrado. 120 menos 9, 18. Esto es igual a 102 centímetros cuadrados. S4 es igual que S3, entonces S4 también vale 102 centímetros cuadrados. Ya que las tenemos, vamos a hacer las superficie de las laterales, va a ser S1 más S2 más S3 más S4. Entonces tenemos 42 más 42 más 102 más 102. Esto es igual a 288. Centímetros cuadrados. Bueno, pero nos dice que el centímetro cuadrado vale 1.5. Entonces esto hay que sustituirlo aquí en los centímetros cuadrados. Entonces tenemos que el costo de la superficie de las laterales va a ser igual a los 288 por el precio del centímetro, que es a 1.50. Esto nos va a dar 432 pesos. Ahora de la superficie 5. La superficie 5, que es la base, va a ser igual. La fórmula, recordemos que es 800 menos 120x más 4x cuadrado. La superficie 5, 800 menos 120 por los 3 de la altura más 4 por 3 al cuadrado. Esto nos va a dar 800 menos 360 más 36, esto es igual a 476 centímetros cuadrados.
pero el costo de la superficie 5 es igual a 476, pero aquí el centímetro cuadrado vale 1.20. Entonces el costo en la calculadora dice que es 571.2 pesos. Ya tenemos el costo de las laterales y el costo de la base. Sumamos para sacar el costo total. Sería el costo de la superficie total, va a ser igual a los 432 más los 571.20. Y esto nos va a dar costo de 1,003 pesos con 20 centavos. Este es el costo total para forrar el interior de la caja. El inciso F nos pide calcular el volumen si tiene una altura la caja de 7 centímetros. Pero siempre y cuando recordando el volumen en litros. Un litro va a ser igual a 1000 centímetros cúbicos. Hay que acordarse de todo esto. Comencemos. ¿Qué piden el volumen? ¿Cuál es nuestra expresión algebraica para el volumen? Es 800x menos 120x cuadrada más 4x al cubo. Sustituyendo por la altura que nos dan de 7, 800 por 7 menos 120 por 7 al cuadrado más 4 por 7 cubo. Esto es 5600 menos 5880 según la calculadora más 1372. Esto es igual a 1092 centímetros cúbicos. Pero con esta expresión de que un litro es igual a 1000 centímetros, entonces que tenemos que el volumen en litros va a ser igual a 1092 entre 1000. Centímetros cúbicos, esto se va, y nos queda igual a 1.092 litros. Ahí está expresado en litros. Le cabe 1.092 litros, o sea, pasadito de un litro, a nuestra caja si tiene una altura de 7 centímetros. El inciso G es exactamente lo mismo. Nos pide el volumen de la caja en litros, pero aquí si la altura es igual a 8 centímetros. ¿Qué hay que hacer? Lo mismito, sustituir. Nuestra fórmula ahí la tenemos arriba. Hay que sustituir, pero ahora por 8. Entonces 800 por 8 menos 120 por 8 al cuadrado más 4 por 8 al cubo. Esto aquí es igual a 6400 menos 7680 según la calculadora más 2048. Esto nos da un total de 768 centímetros cúbicos. Para sacarlo en litros vamos a dividir entre 1000 los 768 centímetros cúbicos por un litro que tiene 1000 centímetros cúbicos. Esto es igual a 0.768 litros. Le cabe como 3/4 de litro, 7.768 litros a una caja si la altura es de 8 centímetros. Eso es todo y ahí terminamos con nuestro proyecto integrador. Gracias.